Bueno, ahora nos corresponde empezar la parte de la terminología médica que concierne a la anatomía. Para las personas, a los alumnos que no han dado anatomía, no se agobien, háganse la idea de que esto lo van a tomar los elementos importantes para poder entender cosas de la terminología médica, como son las posiciones, los movimientos, las direcciones, que tienen que saber orientarse a los términos de orientación. No les voy a hacer preguntas como si ustedes hubieran dado la asignatura de anatomía, porque es muchísimo. Esto se puede dar cuando se da anatomía o se puede dar aquí en terminología. Todo lo van a ver bien despacito y no van a tener ningún tipo de problema. Lo primero que tenemos que saber es que el cuerpo humano tiene cavidades. Hay varias cavidades o espacios, los cuales dan forma al cuerpo y a los órganos. Estas cavidades se van a dividir en una cavidad anterior y una cavidad posterior. Váyase aprendiendo que esto es muy importante, que cuando digamos anterior es la parte de adelante y también se va a llamar frontal, por aquí está la frente, o ventral, por aquí está el vientre. O sea que anterior es lo mismo que decir frontal o ventral. Y posterior es lo mismo que decir dorsal. Posterior es lo mismo que decir dorsal. Entonces, si estamos viendo el cuerpo en un corte, en una vista lateral, vamos a analizar que la cavidad anterior se divide a su vez en la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Y hay algunas personas algunos autores que le llaman cavidad pélvico-abdominal. O sea, juntan estas dos cavidades, abdominal y pélvica, la denominan juntos. Y entonces en la parte dorsal o posterior, vamos a ver que hay dos cavidades. La craneal, que contiene al encéfalo en inglés es brain, y entonces esta otra cavidad en forma de canal, la spinal cavity, que es la que contiene a la médula espinal o la spinal cord, es la segunda cavidad posterior. O sea que la cavidad posterior se va a subdividir en dos cavidades, craneal y espinal. Aquí lo vemos en otras vistas. Vemos que la parte frontal puede ser también ventral o anterior, y que la cavidad anterior o ventral tiene tres cavidades: torácica, abdominal y pélvica. Y que la parte de atrás del cuerpo es dorsal o posterior, o sea, back es lo mismo que decir dorsal o posterior. Hay dos cavidades: la cavidad craneal, que encierra el cerebro, el encéfalo brain, y la cavidad espinal, que encierra el spinal cord, que es la médula espinal. Visto esto en una vista lateral, de nuevo, las posteriores, la cavidad posterior o dorsal, se subdivide en craneal y vertebral, y la cavidad anterior se divide en torácica, abdominal y pélvica. Vamos a empezar por la cavidad dorsal. En la cavidad dorsal tenemos la de atrás, tenemos la cavidad craneal. La cavidad craneal es una cavidad localizada dentro del skull,
que es el hueso del cráneo. Y ya, como les dije, contiene el encéfalo. Dentro de la cabeza hay otras cavidades: nasal, bucal y orbital. La cavidad torácica es la parte del cuerpo entre la base del cuello y el diafragma. O sea, es el espacio que hay entre la base del cuello y el diafragma. Entre la base del cuello y el diafragma. Mire que el diafragma es una cúpula. Todo lo que esté dentro de la cúpula, todo lo que esté arriba de la cúpula es torácico. Pero lo que esté por debajo de la cúpula, aunque esté aquí arriba, pero esté debajo del diafragma, ya eso no es torácico. O sea, la cavidad torácica es la parte del cuerpo que está entre la base del cuello y el diafragma. Entre la base del cuello y el diafragma. Fíjense que es importante que tengan en cuenta esta relación, que primero va la vía respiratoria, primero va la tráquea y después va el esófago. Primero va la vía respiratoria, después va la vía digestiva y después la columna vertebral. Y si tuviéramos algún fragmento, algunas partes del cuerpo que también estuviera la aorta, primero va, el orden es de anterior a posterior, o sea, de ventral a dorsal. Primero va a ir respiratorio, después digestivo, después aorta y después hueso. Esófago, arteria aorta y espina, columna vertebral. Esta es otra. Ahora viene, ya acabamos la cavidad torácica, ahora vamos a la cavidad abdominal. Es la cavidad que está por debajo del diafragma. Todo este contenido es cavidad abdominal, lo que está por debajo del diafragma. Es la cavidad que está por debajo del diafragma y por encima de la cavidad pélvica, que estaría aquí abajo. Entre el diafragma y la cavidad pélvica está la cavidad abdominal. La cavidad abdominal sería lo rosadito y la cavidad pélvica la azulita. Esta es la cavidad abdominal que, como ustedes ven, no tiene los únicos huesos que la protegen son las costillas, pero no tiene otros huesos. La cavidad abdominal va desde aquí abajo, metido dentro del diafragma, desde abajo del diafragma hasta el comienzo de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica empieza con los huesos pélvicos, dentro de los huesos pélvicos. La cavidad pélvica está formada por los huesos pélvicos, que son estos huesos a ambos lados, huesos pares iguales a ambos lados, que se llaman huesos ilíacos o coxales. También forma la cavidad pélvica el sacro y el coxis, que es el último pedacito del sacro. O sea que la cavidad pélvica está formada por los huesos pélvicos, que son los ilíacos o coxales, más el sacro, más el coxis, articulados entre sí. Esta articulación entre los dos huesos pélvicos o coxales se llama sínfisis del pubis. Esto es el pubis, y la articulación donde se une es la sínfisis del pubis. Aquí es el contenido, lo que está rosado, es el contenido de la cavidad pélvica en una mujer. Fíjense que está dentro del hueso ilíaco o coxal o pélvico. Está cortado aquí para que se vea. Este es el contenido de la cavidad pélvica femenina: vejiga, útero, recto. Y este es el contenido de la cavidad pélvica masculina: vejiga, vesículas seminales, todo lo referente a los conductos masculinos y recto.
Y los testículos están fuera de la cavidad pélvica, no los ovarios que sí están dentro de la cavidad pélvica de la mujer. Testículos fuera, ovarios dentro. Miren, aquí estarían los ovarios. En la mujer los ovarios están dentro de la cavidad pélvica. En los hombres los testículos están fuera de la cavidad pélvica, están en el exterior. Es una bolsa llamada bolsa escrotal de la cavidad pélvica masculina. Entonces vamos a ver ahora las regiones del cuerpo humano. El cuerpo humano, para su estudio, se estudia en dos regiones fundamentales. Para un orden topográfico, criterio topográfico, se va a dividir en dos regiones fundamentales. La región axial y la región apendicular. Axial, de su nombre axis, es todo lo que está en el centro del cuerpo. Lo que está en azul es la región axial. Y apendicular es lo que sobresale del axial. O sea, lo que cuelga del axial. Lo que está en rosado es la región apendicular. O sea, que bajo un criterio topográfico, el cuerpo humano se estudia por dos regiones. Las regiones son región axial y región apendicular. La región axial ocupa el centro del cuerpo y la región apendicular sobresale a partir de la región axial. Vamos a ver entonces la región axial, a su vez, va a comprender la cabeza, head, el cuello, neck, el tronco, trunk, y a su vez el tronco va a estar dividido en tórax, abdomen y pelvis. Y la región apendicular va a tener un upper limb y un lower limb. El upper limb, o miembro superior, va a contar de la shoulder girdle, o sea, la cintura escapular. Se dice cintura porque es un conjunto de huesos que le dan la vuelta a los hombros, formado fundamentalmente por un hueso que se llama escápula. Cintura escapular, de la cintura escapular va a pender el brazo, arm, el antebrazo, forearm, y la mano, hand. Y como ya les dije, la cintura, shoulder girdle go around the circumference of the shoulders. O sea, que la cintura de shoulder y la cintura de los hombros va alrededor de una circunferencia sobre los hombros. Aquí vemos la cintura escapular, está formada por lo que está en amarillo. También falta haber puesto el esternón amarillo. O sea, esternón, clavícula, que en terminología médica, esternón, clavícula esclede, escápula, escápula, y la columna vertebral, las vértebras. Todo esto forma la cintura escapular. Y de la cintura escapular sale o se articula a ella el húmero, que es el brazo, es el hueso del brazo. Aquí está completo ya el miembro superior con la cintura escapular, el brazo con el húmero, el antebrazo con dos huesos, radio y cúbito. El radio siempre va a ir por fuera y el cúbito por dentro. Y además de la cintura escapular, el húmero, el radio y el cúbito, la mano, y a su vez la mano va a estar formada por el carpo, región carpal, por los metacarpos, región metacarpal, y por la falange. Y entonces el miembro inferior, lower limb, también va a tener una cintura de donde va a salir el fémur, cintura, esta vez como los huesos que predominan, que forman la cintura, son los huesos pélvicos, se va a llamar ahora pelvic girdle, y a su vez el thigh, muslo, la leg, la pierna, y el foot, el pie. Y son los miembros, los elementos que forman el miembro inferior. Cintura pelviana, muslo, pierna y pie. Vamos a ver entonces ahora un poquito más detallada la región axial. Parece que la región axial venía la palabra axis, el centro del cuerpo. De la cabeza,
cuello, tronco. Hasta aquí llega el tronco. El tronco empieza desde la base del cuello hasta el hueso que viene después del sacro, que se llama coxis. Tronco. Entonces, vamos a ver primero la región axial, la cabeza, que terminología médica, cabeza encéfalo. No confundan céfalo con encéfalo. Céfalo es cabeza y encéfalo es brain, lo que está adentro. La cabeza es la zona, la parte superior del cuerpo, es de upper body. Y la parte superior de la cabeza está cubierta de piel y piel, de piel y pelo. Y este conjunto de pelo y piel se le llama cuero cabelludo, scalp. La cabeza se divide en dos zonas distintas, bien diferenciadas. La parte superior y posterior es el cráneo, skull, formada por los huesos del cráneo, frontal, frontal, parietal, occipital, la parte más inferior de la cabeza, y posterior es hueso occipital, y que esta zona se le llama zona occipital. Huesos del cráneo, frontal, parietal, occipital, temporal, y la cara o macizo facial, formado por los huesos de la cara, como los huesos nasales, la mandíbula superior, la mandíbula inferior, el hueso malar o cigomático que forman los pómulos. O sea, la cabeza está dividida en cráneo y cara. Vamos a ver el cráneo, skull. El cráneo está formado por huesos que protegen al encéfalo. En inglés, encéfalo, brain. El encéfalo es la región donde el pensamiento superior de nuestra especie se produce. Aquí están los nombres de los huesos que ya les mencioné anteriormente. Se fijan después, cuando estudien, paran el video aquí y analizan estos nombres. Paran el video aquí y analizan estos nombres. Fíjense que esta es la parte de atrás de la cabeza, donde está el hueso occipital. Esta zona se le llama zona occipital. La cara, o facial mass, está compuesta por todo lo que ustedes saben que forma la cara. Los ojos, el puente nasal. Los ojos tienen un canto externo y un canto interno. La oreja, el pabellón se llama pina. Lo que sobresale por delante del orificio se llama trago. Las fosas nasales, el ángulo de la mandíbula, en la zona, en el labio, entre la nariz y el labio, que te hacen un prominente, se llama. Hay personas que tienen poco filtro. Hay alguna enfermedad en que las personas no tienen filtro. Esto es el filtro. Y bueno, la zona de los ojos se le llama orbital. La zona de los oídos se le llama ótico, ótical. La zona de la nariz es nasal y la zona de la boca es oral. Son las cavidades. Cavidad orbital, cavidad ótica, cavidad nasal y cavidad oral. El cuello. El cuello es la parte más estrecha del cuerpo y que conecta la cabeza con el tronco. ¿Qué vamos a encontrar en el cuello? La columna cervical, o sea, la parte de la columna cervical, los músculos del cuello, arterias, venas, nervios, nódulo linfático, vaso linfático, faringe, laringe, tráquea, la glándula tiroide,
Y aquí vemos el cuello por la parte externa. Miren el músculo esternocleidomastoideo que ya hablamos en otra clase. Este es un músculo muy importante de la masticación, macetero, el orbicular de los labios. Estos son los ganglios, los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos están interrumpidos cada cierto tiempo por los ganglios linfáticos. Ganglio linfático, esta es la glándula salival parótida, que está en la base, en la cara lateral de la mandíbula. Esta es la glándula parótida, y cuando se inflama se produce la parotiditis o papera. Después del cuello tenemos el tronco. El tronco es la parte más ancha y central del cuerpo. Ahí hay órganos, en el tronco están los órganos vitales del organismo, como los órganos del aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, reproductor y urinario. El tronco se divide, como ya hemos dicho, en tres partes: pecho, chest, abdomen y pelvis. La zona de los glúteos se va a llamar zona gluteal. La zona donde están los genitales es la zona púbica. Aquí un gráfico del tronco, pero el tronco llega más abajo, falta la pelvis. Y todos los órganos que están en el tronco. De nuevo, el tórax es la parte superior del tronco. El tórax se separa del abdomen por un músculo grande en forma de cúpula que se llama el diafragma, que estaría aquí, por dentro de las costillas. Aquí se coloca el diafragma. Y las extremidades superiores se van a unir al tronco en la zona del tórax. La pared del tórax está formada por huesos y músculos. Hay muchos músculos importantes como el deltoides, el pectoral, el dorsal ancho, pero voy a mencionar nada más los que más se van a pegar, los que están entre dos costillas, los músculos intercostales, que tanto contribuyen a la respiración. Pared del tórax. ¿Cuáles son los huesos de la pared del tórax? Las costillas, el esternón, las clavícula escleido, y la columna vertebral en la zona cervical y en la zona dorsal. Músculos, el diafragma, y como ya dije, los músculos intercostales. Los músculos se van a unir por delante del esternón y por detrás a la columna vertebral. Ahora, la parte o zona delantera del tórax se va a llamar pecho, chest o torso. La parte de adelante ya saben que es ventral o anterior. Y la parte trasera, llamada espalda o dorso, es la parte dorsal. O sea que la parte dorsal saben que es posterior.
y se llama dorso. ¿Qué va a contener el tórax? Pulmones, corazón, aorta, vena cava, esófago, esternón, costillas, clavícula, columna vertebral y las escápulas. Funciones del tórax. El tórax, sus funciones más importantes son, pues, la respiración, porque los músculos torácicos facilitan que el aire entre a los pulmones. La protección de los órganos que están dentro de la cavidad torácica y permitir la unión del miembro superior con el tronco. O sea, respiración, ventilación, protección ante traumatismos o daños y, no está ahí, pero articular el miembro superior con el tronco. El miembro superior se articula con aquí, como ya vimos, con la cintura escapular. Lo que ya hablé, la relación, primero vía respiratoria, después vía digestiva y después columna. Y si estuviera la aorta en el camino, primero vía respiratoria, después digestiva, después aorta y después columna. En dirección de anterior o ventral a posterior o dorsal. De aquí para acá. Ese es el orden. Los huesos del tórax. El contenido muy importante del tórax, el corazón y los vasos sanguíneos principales. Abdomen. Se acabó el tórax, ahora viene el abdomen. El abdomen contiene huesos y músculos y los órganos contenidos en la cavidad abdominal. Todos estos órganos, mira, el abdomen va, este es el diafragma, por debajo del diafragma hasta la cavidad pélvica. ¿Quién está aquí? Pues el estómago, el vaso, el colon con todas sus partes, ascendente, transverso y descendente, el intestino delgado. El abdomen está formado por una pared formada por hueso y músculo. Los huesos está la columna vertebral, lumbar y sacra, las costillas y los músculos de la pared abdominal. Los músculos de la pared abdominal son bien fuertes. Aquí están los rectos. Entre ellos, los músculos son los que van a proteger principalmente los órganos de la pared, los órganos abdominales, de los traumas. La pared abdominal, ¿cómo se llama? La pared abdominal se llama láparo. Luego, si yo le abro un orificio a la pared abdominal para mirar por dentro, es una laparoscopía. Si yo perforo a una puncture en la pared abdominal para extraer líquidos, es laparocentesis. Si yo hago una incisión para observar o ver para ver lo que hay dentro, ya no con microscopio, no con endoscopio, sino con los ojos, con mis ojos, eye naked, para ver lo que hay dentro, es una laparotomía. Laparotomía, incisión, laparoscopía, mirar por dentro. Laparocentesis, extracción de líquidos de la cavidad abdominal. Los órganos de la cavidad abdominal son el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el vaso, el hígado. Los riñones están en la cavidad abdominal, pero por detrás del peritoneo. Y arriba de los riñones, cada riñón tiene una glándula adrenal. ¿Y qué otro contenido hay en la cavidad abdominal? En la cavidad abdominal, los vasos sanguíneos.
En la cavidad abdominal tienen que saberse que la cavidad abdominal, esto que está amarillo, está recubierta por una membrana que se llama el peritoneo. Es como si fuera un celofán que cubre a todos estos órganos de la cavidad abdominal. Cuando esta membrana peritoneo que protege es estéril, virtual, sin líquido, cuando esta cavidad estéril se inflama, tenemos entonces una peritonitis. Aquí tenemos el peritoneo cubriendo los órganos de la cavidad abdominal. Los órganos de aquí arriba son los órganos del tórax. Por debajo del diafragma son los órganos del abdomen. Estómago, hígado, intestino. Y de aquí para abajo son los órganos de la cavidad pélvica, vejiga, útero, ovario. Pelvis. La pelvis es la región más inferior del tronco. Tiene forma de túnel que se va estrechando. Tiene forma de un embudo que se va estrechando hacia abajo. Un embudo formado por músculos y por hueso. En la cavidad pélvica está la vejiga, los ovarios, las trompas, el útero. ¿Cuál es el contenido de la cavidad pélvica? Huesos. ¿Cuáles son los huesos que forman la cavidad pélvica? Los huesos ilíacos, el sacro y el cóccix, como ya expliqué. Los músculos de la pared pélvica y abdominal. Son los músculos de la pared inferior, en la parte inferior del abdomen. Órganos, vejiga urinaria, órganos genitales, la parte inferior del tubo digestivo, como son el recto y el ano. Y los vasos sanguíneos. La pelvis la pelvis ósea, está formada por los huesos ilíacos, llamados sacro, los huesos ilíacos o coxales, por el sacro y el cóccix, articulados entre sí. Esta articulación de los dos huesos ilíacos o coxales por delante se llama sínfisis del pubis. ¿Cuáles son las funciones? Ahora no son las funciones de la cavidad torácica, es las funciones de la cavidad pélvica. Soporte mecánico y protección de los órganos pélvicos y del bajo vientre. Articula los miembros inferiores con la porción inferior del tronco. Y, fíjense, miembros inferiores no van a poner superiores. Superiores es con el tórax. Y permite la posición bípeda. ¿Qué cosa es esto? Posición bípeda es la bipedestación, quiere decir posición de pie, con dos pies. Posición cuadrúpeda tiene cuatro patas. Los seres humanos tenemos la posición bípeda. ¿Y quién ayuda a la posición bípeda? Las dos miembros inferiores. ¿Y quién sostiene los miembros inferiores? La pelvis. Por tanto, la pelvis es una de las responsables más importantes de la posición bípeda. Son las funciones de la pelvis. No la confundan con las funciones del tórax. Vamos a ver entonces la región apendicular. La región apendicular, miren, es la que está rosadita. Axial region is white and appendicular region is pink. Axial region is the center of the body. Vamos a ver la región apendicular, consta del miembro superior, upper limb, que a su vez ya esto está dado. Está formado por la cintura escapular, por el brazo, por el antebrazo y por la mano. La cintura escapular está formada por la clavícula, escápula y la columna vertebral.
El brazo está formado por un solo hueso, el húmero. El antebrazo está formado por dos huesos, el cúbito y el radio. Y la mano está formada por tres partes. Un conjunto de huesos pequeñitos que son el carpo, 5 huesos metacarpianos y las falanges. Aquí tenemos la cintura escapular otra vez con el húmero. El miembro superior completo, cintura escapular, húmero, cúbito y radio y mano. Miembro inferior está dividido en cintura pélvica, pelvic girdle. ¿Quién forma la cintura pélvica? Los huesos ilíacos los huesos ilíacos o coxales, el sacro y el coxis. ¿Quién más forma el miembro inferior? Además de la cintura pélvica, el muslo, formado por un solo hueso, el fémur. La pierna, formada por dos huesos, la tibia y el peroné se llama fíbula. Y el pie, formado por tres segmentos, igual que la mano en vez de tarso era carpo, la mano en vez de metatarso era metacarpo, y la falange. En el pie van a ser tres segmentos, tarso, metatarso y falange. Aquí tenemos el miembro inferior, cintura pélvica, muslo, pierna y pie. La zona del pie se llama pedal. Foot es igual a pedal. La zona, aquí vemos los músculos del muslo. Uno de los más importantes es este músculo cuádriceps, que ya veremos cuando vemos la parte de inyectar al niño. Se inyecta en uno de estos 4 pedazos que tiene el cuádriceps. Y importante señalar aquí que el área donde el tronco se une con el muslo, esta área se le llama zona inguinal. Esta es la ingle o zona inguinal. Vamos a ver la posición anatómica. La posición anatómica es muy importante saber la posición anatómica. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Porque el cuerpo humano puede, por lo fácil del movimiento y las articulaciones, puede adoptar en cada momento posiciones diversas. Pero en anatomía hay que buscar una posición única, estándar, para poderla describir, para poder obtener una descripción única, una posición única para poder hacer una descripción. Entonces, por eso es que es necesario encontrar una posición única anatómica para poder facilitar la descripción de la anatomía humana. Para estudiar las estructuras del cuerpo, sus movimientos o la relación de una región corporal con otra, requiere que el cuerpo se encuentre en una postura fija, muy particular, para lo que se ha descrito una posición estándar que se llama la posición anatómica. ¿Cómo es la posición anatómica? De pie. Los brazos a los lados del cuerpo. Las manos con las palmas hacia adelante. Las piernas juntas y los pies paralelos. Posición de pie, standing. La cabeza erecta sin inclinación, con la mirada fija hacia adelante sin inclinación de la cabeza. Los ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. O sea, en pronation, ¿se acuerdan? Pronación. No, al revés no. Con las palmas hacia adelante es lo contrario a pronación. Las piernas extendidas y juntas y los pies paralelos con los talones juntos. Esta es la posición anatómica. En base a esto vamos a ver en la próxima clase las relaciones de una estructura con respecto a otra. Bueno, hasta aquí va a ir a la evaluación de esta actividad de la primera parte de la terminología con respecto a la anatomía. Espero que no se hayan abrumado mucho. Esto lo van
a coger facilito, despacito, hagan sus resúmenes, sus cuadros sinópticos y cualquier duda, como siempre, saben cómo encontrarme. Bendiciones para todos.